2000 años han pasado, según la cronología oficial, del nacimiento de uno de los personajes en los que se cimenta nuestra civilización. Todas las iglesias, la católica y cristiana, están basadas en sus mensajes, en sus enseñanzas. Pero para muchos, 2000 años después, distamos bastante de haber entendido el mensaje, las claves, las enseñanzas de ese personaje llamado Jesús, el de Nazaret. Esta noche, 2000 años después, queremos hablaros de él, y lo haremos desde otro punto de vista. Hablaremos también de Krishna y de ciertos paralelismos en su obra. Y sobre todo, hablaremos de enseñanzas y de métodos para trascender. Nuestro principal invitado es Félix Gracia, escritor, conferenciante e investigador de todos estos temas. Este será nuestro tema central de la noche, el último por esta semana. Para la próxima llegaremos con nuevos argumentos y sobre todo con el resultado de los ganadores de nuestro concurso del año. 11 y 6 en las Islas Canarias. Arrancamos ya en directo este programa, dando las gracias a unos cuantos oyentes que nos han venido de diferentes partes, gente que está metida en el chat, incluso que han venido desde Toledo. Gracias por estar aquí. Decir que tenemos premios también, como casi siempre. Hay 3 lotes de 2 interesantes libros para sortear entre toda la gente que esta noche nos haga preguntas. Ana está preparada al teléfono 905 11 80 80, es el teléfono que podéis marcar, 905 11 80 80, y toda la gente del chat en el canal IRC Hispano, ahí está nuestro punto de encuentro, entrar blanco, y ahí podéis debatir, preguntar cosas y participar en este concurso de hoy. Un programa que esta noche hemos titulado En el nombre del Hijo, exactamente igual. Un programa que esta noche hemos titulado En el nombre del Hijo, exactamente igual que un libro que ha publicado nuestro invitado, don Félix Gracia. ¿Cómo está usted, don Félix? Pues muy bien, buenas noches, Miguel. Un placer verte de nuevo, Félix. Igualmente. Me daban, te decía, micrófono cerrado, recuerdos para ti en Buenos Aires, en Argentina, no en Buenos Aires, en Argentina. Y qué curioso, ¿no? La vida, cómo te lleva a sitios, como la gente vas dejando estela y se acuerdan de ti en los sitios donde has estado. Espero que para bien, ¿no? Para bien, para bien. A raíz de ese libro que, como decías, era el libro más fotocopiado en la historia de América. La Ciudad Celestial. La Ciudad Celestial, que hablabas de... El libro ese donde hablo de aquella experiencia insólita, ¿no? Del avistamiento de la ciudad de Erx. Ajá. Esto me lo han dicho varias personas, entre ellas una persona que tiene una librería y se lamentaba de no haber dispuesto de libros aquellos para poder vender. Me dijo que era el libro más fotocopiado de Sudamérica. Qué curioso. Lo cual es un honor también, ¿no? Sí, bueno, sería mejor que lo hubieran vendido, pero bueno. Seguramente. Porque a veces fotocopiar acaba con los autores. Y ahora te has metido en 2 libros. Escalera al cielo era el primero y este segundo se llama En el nombre del Hijo. Escalera al cielo 2. ¿Por qué, Félix? Un libro además que hemos empezado a leerlo en estos días que hemos estado así con esta gripe que nos ha atacado y afortunadamente nos ha dejado estar tranquilitos en la cama, y al principio se presenta un poco raro, pero luego empiezas a fluir dentro de él, a viajar, a llenarte del mensaje, y es increíble. Enhorabuena por el libro. Gracias. El libro atrapa, ¿verdad, Miguel? Y tanto, editado por Neuquén Comunicaciones. Neuquén es una ciudad argentina, Neuquén, ¿no? Es una ciudad y al mismo tiempo es una provincia. Una provincia. Ajá, curioso. ¿Por qué estos libros, Félix? No lo sé. ¿Por qué escribe uno? No lo sé. Yo creo que en el fondo es porque uno tiene la necesidad de expresar para poder concretar todo aquello que lleva dentro, ¿no? De camino, lo que se consigue es compartir esa experiencia personal con los demás. Bueno, un libro interesante. Estaba pensando también en otra gente, Gonzalo, un personaje curioso de las Islas Canarias, también seguramente hoy estará disfrutando, porque decía que tú eras uno de sus invitados favoritos, así que para esa gente especial en las Islas Canarias, aquí está Félix Gracia, que todos lo conoceréis por un programa que hizo en Telecinco, Quinta Dimensión se llama el programa. Otra dimensión, que lo han repetido 25 veces. Sí, por lo visto, sí, a diferentes horas. De repente llegaba a veces a trabajar a las 5 de la mañana, ponía la televisión y salía Félix Gracia con... Sí, yo lo noto porque voy por la calle y la gente todavía me para. ¿Te sigue? Sí, me saluda y me recuerda a los programas, lo que quiere decir que no hace mucho que lo han visto. Es curioso. Y además fuiste el fundador de la revista Más Allá, eso no sé si la gente se acuerda. Efectivamente. De la primera revista, bueno, estaba ya Karma 7, pero de ese proyecto editorial tan interesante que allá por el año 88. Cuando éramos pocos que hablábamos de estos temas, ¿verdad? Efectivamente, y además eran temas muchas veces mal vistos, ¿no?
Y tanto. Pero era igual que cuando me preguntabas acerca de los libros, aquello también respondía a la misma motivación, ¿no? Esas ganas de profundizar en uno mismo, de descubrir qué es lo que llevas y de camino que lo haces, compartes con los otros. Y entonces te llevas la sorpresa de que hay muchos como tú, que participan de las mismas inquietudes, hay muchos afines, en una palabra. Qué bien, este es nuestro invitado, Félix Gracia. Tenemos 2 libros que vamos a regalar en el nombre del Hijo, Escalera al Cielo 2 y Escalera al Cielo 1. Esos 2 libros en 3 lotes para 3 personas que esta noche quieran preguntarnos o participar en el chat. 905 11 80 80 es nuestro teléfono y nos vamos ya enseguida a entrar en tema después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. Años después, pocas personas han entendido la intensa metamorfosis que sufrió Jesús para llegar a convertirse en el Cristo. Quizá ese sea el eje central de toda transformación humana. Quizá ese sea el destino del alma humana, poco conocido por los seres de este planeta. La puerta de los cielos está abierta y Jesús dejó las claves para entrar en ella. Ocurría en este planeta hace ya más de 2000 años. Esta noche intentaremos descubrir el camino en compañía de nuestro invitado. Ahí está la primera introducción, Félix. ¿Y la puerta de los cielos está abierta? Está abierta, sí. ¿Desde siempre o se ha abierto hace poco? Desde siempre. Lo que ocurre es que Jesús dio un impulso como seguro que no existían precedentes. Pero desde siempre ha estado abierta. Sí. Otra cosa es que los seres humanos lo hayamos sabido o no. Y claro, si la puerta está abierta, pero yo no lo sé, jamás podré entrar. Ya. ¿Pero está abierta para solamente la gente que cree en Jesús o está abierta No, está abierta para toda la humanidad. Lo que sucede es que Jesús, cuando vivió la experiencia que él vivió, dejó establecida algo así como una facilidad, un camino, que facilita la experiencia a todos aquellos que participan de esa misma visión. Él mismo lo dijo: aquel que crea en mí hará él también las obras que yo hago. Esto es tremendo, Miguel, ¿eh? Aquel que crea en mí hará él también las obras que yo hago. Esto significa que Jesús no fue un individuo único, sí que fue singular. Evidentemente, cada uno lo somos. Él tal vez expresó una singularidad, o sin tal vez superior a la de cualquiera de nosotros. Pero no es única la experiencia que él realizó. Aquel que crea en mí, permíteme que lo repita otra vez, hará él también las obras que yo hago. Lo que quiere decir que efectivamente la experiencia de realización del Hijo de Dios, que es la experiencia que él hizo, está al alcance de todos los demás, de los cristianos y de los no cristianos. Pero los cristianos participamos de esa facilidad, puesto que él lo hizo, ha dejado el camino establecido. También dijo: yo soy el camino. Y aquello no fue una bravata, no fue una frase hecha. Realmente él era el camino en un sentido simbólico, porque habiéndolo hecho, todos los demás podríamos hacerlo también algún día. Y Jesús vuelve. Hay mucha gente que está diciendo, esperando que Jesús regrese. ¿Tú crees que está regresando? Sí, pero no quizá de la manera que la gente pueda suponer, o incluso como los apóstoles pensaron inicialmente, ¿no? Que esperaban en una segunda venida tal y como la habían conocido, es decir, otra vez investido de una estructura humana, ¿no? Con un cuerpo. La segunda venida de Jesús, al menos tal y como yo lo siento, es algo así como un despertar en el corazón de los hombres, un de pronto descubrir la figura de Jesús. Jesús estuvo en el mundo y realizó una obra inconmensurable, Miguel, pero ni los que estuvieron con él la pudieron comprender, ni todos los que hemos ido después. Jesús es una presencia callada en el corazón de los hombres, y algún día todos los hombres podremos descubrirlo. Y ese descubrimiento de Jesús, ese reconocimiento de la enorme magnitud de su figura, eso es verdaderamente una venida, es algo así como una aparición.
En ese sentido, Jesús se aparece o Jesús vuelve, pero de esta forma, una forma metafísica, silenciosa, como experiencia de éxtasis, ¿no?, de encuentro personal con Jesús. Es decir, que no viene en una gran nave, como alguna gente dice, que viene, no recuerdo cómo se llama la nave, parece que llega una nave y que va... Sí, yo también he oído algo de esto. No, sí. No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Bien, lo que es curioso es que a lo largo de estos 2000 años, como decíamos aquí al principio en esa introducción, se ha tergiversado mucho su mensaje, ¿no? Hay gente que se ha aprovechado de ello, las diferentes iglesias se han enriquecido, han adquirido poder, ¿no? Sí, todo eso es verdad. Hombre, tenemos la posibilidad de verlo de esa forma, ¿no?, como algo perverso, malintencionado, es decir, que ha habido una verdadera manipulación con afán de ocultar la verdad y con esa ocultación probablemente obtener algún beneficio. Podemos verlo de esta manera, pero eso es muy triste, porque ver la culpa en los demás es sentirse culpable uno mismo. Yo tiendo más a ver las cosas de una forma más positiva y pensar que Jesús no fue entendido, que su mensaje no fue comprendido, y desde la no comprensión se han hecho explicaciones, se han creado argumentos, definiciones que tratan de dar un cuerpo a su doctrina. Lo que sí es cierto es que lo que se supone que lo que se practica o se reconoce en este tiempo, o se ha reconocido en todo este tiempo como el mensaje, la doctrina y la impronta de esa figura que fue Jesús, no es exactamente lo que él mostró, no es exactamente lo que él hizo. Ha habido un cambio enorme, no digo que malintencionado, Miguel, no lo quiero pensar tampoco, pero sí que ha habido un cambio enorme respecto a su aportación. Y son muchos detalles que no sé si tendremos tiempo o no de entrar en ellos, pero quizá lo esencial, lo más llamativo, es que el Jesús que se nos ha mostrado a los seres humanos es un ser investido de unas prerrogativas que lo distinguen absolutamente del resto de los mortales. Es decir, alguien que ha nacido ya con una especie de investidura, dotado de unos beneficios, de unas singularidades que jamás podemos nosotros hacer. Es decir, se nos ha mostrado un Jesús que ya era Dios, encarnó como tal Dios. En consecuencia, todo lo que hace Él no lo podrás hacer tú ni yo, que no somos Dios. Y esta es el gran cambio, la gran modificación, que no es lo que él decía ni lo que él hizo. Él era un ser humano como nosotros, o mejor dicho, empezó siendo un ser humano como nosotros. Y desde esa naturaleza humana realizó la transformación enorme hasta convertirse en el Hijo de Dios, en el Cristo. Y luego eso él no lo mostró como algo único, no dijo, yo esto lo he hecho y aquí queda para siempre como una nota que nadie lo va a poder hacer. Al revés, él visitaba los pueblos y hablaba a las gentes y les decía que les hablaba de una nueva vida y les hablaba del reino de los cielos. Y decía que estaba a su alcance, está cerca de vosotros, está dentro de vosotros, decía. Y afirmaba, como he dicho al principio, todo aquel que crea en mí, es decir, todo aquel que crea como yo creo, o todo aquel que comparta la misma visión que yo tengo, él también hará lo que yo estoy haciendo. Es decir, que Jesús nunca mostró su experiencia como única. Y esto ha sido explicado de una forma radicalmente distinta, que nos han hablado de un Dios venido a la tierra investido de esas prerrogativas. ¿De qué hubiera servido ese mensaje de Jesús, Miguel, si él hubiese visitado aquellos pueblos, a la gente necesitada, a los menesterosos, a los enfermos, a los leprosos, a los muertos de hambre y los muertos de esperanza? ¿De qué hubiera servido su mensaje hablando del reino de los cielos si quien hablaba era una especie de hijo de papá que ya lo tiene todo? De esta forma no hubiera conseguido convencer a nadie ni arrastrar a nadie. Y lo cierto es que Jesús arrastraba mucho. Decía, miradme a mí, aprended de mí, decía él muchas veces. Este es el Jesús. Y ese Jesús que fue no es exactamente el Jesús que nos han pintado. Hablando de Jesús que nos han pintado, hace poco hablábamos con expertos en la Biblia y en los nuevos papiros que se han encontrado, los nuevos escritos de Qumran, del Mar Muerto, y parece ser que ahí se presentaba a Jesús como un personaje absolutamente diferente, como el que nos habían pintado, pero desde otro punto de vista quizá más negativo, un hombre colérico, con poderes que de repente hacía milagros, pero machacaba a la gente. Nada tenía que ver con esta otra historia. En absoluto, y además esos manuscritos, Miguel, no existen. Quien te diga eso está fabulando. ¿No existen? No. Yo no tengo constancia y creo estar bastante al corriente de lo que se ha descubierto. Y hay una persona, es un tal, el profesor Geza Vermes, que es una eminencia en materia de los manuscritos del Qumran, probablemente el más enterado, el que más conoce de estos asuntos y que ha escrito varios libros. Además, este hombre no habla de esas cosas. Hay poco, en cualquier caso, que permita encontrar el rastro de la singularidad de Jesús, de su carácter, ¿no?
Sin embargo, cómo fue Jesús, o lo que hizo Jesús, no hace falta rebuscar en los manuscritos del Mar Muerto. Aparece en el Evangelio de Juan. Juan fue alguien que vivió con Jesús, como tú sabes. De los 4 evangelistas, el único que conoció a Jesús fue él. Los otros hablan de oída, porque me han dicho, porque me han contado, porque he oído. Pero Juan estuvo con él, vivió con él, además, los momentos más espectaculares o más importantes, más significativos de la vida de Jesús, como la transfiguración en el Tabor, o como la propia crucifixión. Él es el que estuvo allí, escuchando las últimas palabras que pronunció Jesús. Y este discípulo llamado el amado, no porque Jesús lo quisiera más a él, como entendemos nosotros, sino porque estaba más cerca de su corazón, es decir, porque lo conocía más, porque había una especie de comunión entre ellos, entre las almas, ¿no? Ese Juan nos habla de Jesús, y el Jesús que él muestra no tiene nada que ver con eso. Él nos muestra un Jesús, un hombre que tiene conciencia de para qué ha venido a la tierra. Él tiene conciencia de ser un enviado del Padre, y esto lo dice. Aparece en el Evangelio, además hay numerosísimas citas. Yo en el libro menciono unas cuantas, pero hay numerosas. Yo no he venido del cielo para cumplir mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Esas son palabras suyas. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Y las palabras que yo os digo no son mis palabras, sino las palabras de aquel que me ha enviado. Estas expresiones de Jesús que aparecen en el Evangelio de Juan nos muestran un Jesús que es consciente de que viene a realizar una tarea, de que viene a realizar una misión, a hacer algo. Y dice, bueno, ¿y qué es eso que viene a hacer Jesús? Pues él también nos lo dice. Dice, no he venido a cambiar la ley, sino a cumplirla. Es decir, él dice, yo he venido a cumplir la ley. O sea, primero empieza diciendo, yo he venido enviado por el Padre, y lo que voy a hacer es lo que el Padre me dice que haga. Y eso es cumplir la ley. Y luego hay un pasaje esencial para entender esa experiencia, esa realización de Jesús, y es cuando él se encuentra con Pilato y al final el proceso de la pasión, ¿no? Y él dice a Pilato, contesta Jesús a Pilato, yo para esto he venido y para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Fíjate, la verdad en palabras de Jesús, o el veraz en palabras de Jesús, es aquello mismo que le ha enviado, es decir, el Padre. Él se refiere al Padre en términos de el verdadero o el veraz. Luego dice, he venido a dar testimonio del Padre. Es decir, a que aquel que me ve a mí, vea al Padre que me ha enviado. En definitiva, he venido a encarnar en mí, en mi propio cuerpo, en mi estructura humana, a dar vida a eso que parece un concepto abstracto, pero que es la sustancia de la vida, el paramatma de los Vedas, Miguel, ese sello que hay en el corazón. Yo he venido a darle vida a eso. Y ese es el testimonio de Jesús, que está perfectamente explicado o contenido en ese Evangelio. Otra cosa es cómo se haya querido contar, pero eso está ahí, yo no me invento ninguna palabra. Eso está ahí, toda esa visión del destinado que viene a realizar esa experiencia tremenda que es convertirse él en su estructura humana en el testimonio vivo, humano, que encarna a un concepto abstracto que existe desde el principio de los tiempos en el conocimiento de los hombres y que los Vedas se llama Paramatma, es decir, esa esencia de la que surge todo el universo. Y Jesús dice, yo he venido a dar testimonio de ello, es decir, he venido a darle vida para que quien me vea a mí, vea al Padre que me ha enviado. Y fíjate, Miguel, sí es tremendo que en un momento determinado hay una secuencia en el Evangelio cuando Felipe le dice, Jesús está con ellos y les está diciendo, yo me voy a marchar, pero una vez que llego os prepararé un sitio en la casa de mi Padre, etcétera. Y entonces Felipe interviene y le dice, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se vuelve a él, sorprendido, yo me imagino con gesto de estupor, y le dice, Felipe, tanto tiempo ha que estás viviendo conmigo y aún no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Fíjate qué impresionante. Es decir, él viene con esa conciencia de que es enviado a cumplir la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre es manifestarse en un cuerpo humano, en una estructura humana, para que quien vea a ese hombre con esa conciencia de Dios entienda igualmente lo que es Dios. Y a eso ha venido Jesús. Y ese es el Jesús. Ese es el Jesús auténtico. Y ese Jesús auténtico que realizó esa experiencia nunca dijo que eso era algo singular, lo he hecho yo y nadie más lo hará. Por el contrario, ese Jesús es el que visitaba todas las aldeas, recorría a las gentes y mirándoles a la cara decía, y tú lo puedes hacer también, porque esa fuerza que a mí me ha transformado, la llevas dentro. El reino de los cielos existe dentro de ti, el Padre está dentro de ti. Y les daba las claves y el mensaje para hacerlo y afirmaba, y permíteme que lo vuelva a repetir porque es importante, y todo aquel que crea en mí hará él también las obras que yo hago. Es decir, el que crea lo que yo creo.
Esto es lo que él decía. Y ese Jesús, ese Jesús es el real, el que vivió. Y ese es el que aparece en el Evangelio de Juan. Ningún otro da vestigios o testimonio de él. Breve, si podemos, Félix. Estamos en un momento en el que se puede comenzar a entender el mensaje, el auténtico mensaje de Jesús en este tiempo. Sí. Está claro, me dirás, ¿y en qué te basas? Te diré, pues, tal vez sea la proyección de un deseo. A lo mejor es sencillamente que yo estoy deseando que sea así, pero dudo que sea solamente un deseo. Para mí es una certeza. Estamos en el tiempo de la segunda venida, pero en ese sentido que antes comentábamos, Miguel. Es decir, Jesús se va a despertar. Lo jesuítico, diríamos, ¿no? Esa impronta que dejó sembrada él en la tierra antes de marcharse y que queda ahí como una especie de energía latente en el corazón de todos los hombres, eso se va a despertar. En ese sentido es sería como una especie de segunda venida o una manifestación o aparición de Jesús. Y yo estoy convencido, persuadido totalmente de que estamos en el inicio del tiempo de esa segunda venida. ¿En qué momento? Estamos viviéndolo ya, Miguel. Mira, tú antes me decías, he estado en América, en Buenos Aires, me pregunta la gente por ti. Claro, tú has visto la gente allí cómo respira y los ves aquí en España. Yo viajo por ahí y doy conferencias y me encuentro con grupos de gente y te diría, es que hay unas, ¿cómo te diría yo? Hay una ansia, hay una esperanza, hay un convencimiento de que está a punto de ocurrir algo. Hay una apertura de corazón, en una palabra, en tantísimos lugares y en tantísimos millones de personas, que eso no puede ser en vano, eso no puede ser una especie de fantasía colectiva, Miguel. Eso responde a un impulso que todos compartimos, a un despertar que estamos compartiendo, de verdad. Y eso estamos hablando de la emergencia de un nuevo hombre, de una nueva raza, y es cierto, pero eso no es química, eso es porque algo metafísico va a despertar en nuestra conciencia. Sin embargo, hay guerras tremendas, quizá horribles, como nunca ha habido. La gente está destrozando no solamente en Chechenia, en África, hay gente que se está machacando unos a otros. Hay mucha maldad, entre comillas, o mucha cosa aparentemente negativa en el planeta, ¿no? Hay mucho mal, entrecomillado, efectivamente. Pero el mal, Miguel, también sirve al plan. El mal, a través del mal, se llega al bien. Luego, si quieres, ya hablaremos, espero que tengamos ocasión, porque si vamos a seguir hablando de Jesús, no me gustaría adelantar acontecimientos, pero es posible que tengamos la oportunidad todavía esta noche de poder comentar ¿qué sentido tiene ese mal que se manifiesta? O si quieres lo comentamos ya. Si quieres. Para Jesús el mal tenía un papel, ejercía un papel. El mal, en cualquiera de las manifestaciones posibles, es algo así como una cara de una moneda. Y en el otro lado en la otra cara de la moneda existe lo opuesto a ese mal, que es el bien. Y Jesús conocía la ley que regula ambas modalidades o ambas cualidades de las experiencias, lo que llamaríamos experiencias de maldad y experiencias de bondad, ambas constituyentes o constitutivas de una misma moneda. Y Jesús sabía que cuando el mal se manifiesta, en cualquiera de las múltiples formas que tiene, está haciendo dos cosas. Una, manifestarse diciendo que existe, y otra, anunciando que existe también lo que oculta la moneda en su otra cara. Es decir, está anunciando el bien que trata de nacer. Y Jesús sabía que para que ese bien que está oculto detrás del mal emerja, era necesario responder ante el mal dando lo contrario del mal, es decir, el bien. Es decir, ante una manifestación de mal, responder con bien significa eliminar, erradicar el mal para que prospere el bien. En este sentido, el mal contribuye al cumplimiento del plan, que es el establecimiento del bien en la tierra, el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Entonces, ahora que hay tanto conflicto, tanta maldad, no solo en Chechenia, también aquí en España, también aquí, tendríamos que preguntarnos ¿para qué? Y el para qué es para que todos aquellos que tengan o tengamos conciencia, sepamos que esa es una sugerencia, una invitación, una llamada desde el fondo de la oscuridad del mal, para que seamos capaces de reaccionar de una forma positiva, es decir, de otorgar el bien ante todo el mal manifiesto, porque de esa forma estaremos contribuyendo al surgimiento, al nacimiento del bien. Y si realmente fuésemos capaces de actuar de esa manera, un día no habría mal en la tierra, Miguel. 12:30, 11:30 en las Islas Canarias. Es el momento de hacer esa mínima pausa por si estáis grabando el programa, para que tengáis tiempo de darle la vuelta y no os perdáis ni un solo segundo de esta emisión. 905 11 80 80 es nuestro teléfono por si queréis participar. Seguimos esta noche hablando en el nombre del Hijo con Félix Gracia, nuestro invitado de la noche.
Esperemos que hayáis cambiado ya la cinta, 12:30, 11:30 las Islas Canarias. Félix, tengo 3 folios aquí, ¿ves? De preguntas siguientes, luego veremos por dónde van, porque ellos son los que mandan. Francisco de Madrid pregunta para cuándo está prevista la segunda venida, lo has más o menos contestado. Dice que si hay alguna clave para descifrar el Apocalipsis. Te pediría que fueras breve. ¿Hay una clave? Es que el Apocalipsis es un escrito eminentemente simbólico que habla de procesos de revelación interna. No hay una clave estricta, no hay una clave estándar, pero sí que hay un mensaje arquetípico en él. Es decir, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Y esta persona que hace la pregunta, como nosotros, tenemos la oportunidad de vernos, de reconocernos en alguno de esos pasajes. Digamos entonces que lo esencial ante el Apocalipsis, más que tratar de interpretarlo, es reconocerse uno en qué momento del Apocalipsis está. Es decir, qué dice ese texto que a ti te suena como algo que habla de ti, de tu propia experiencia personal, de tu momento. Ajá. María Barcelona pregunta ¿qué relación tuvo Jesucristo con los esenios? Pues no se sabe realmente, aunque hay muchas personas que afirman, o algunas personas que afirman que Jesús perteneció a la orden esenia. Lo que sí es cierto es que hay una similitud en algunos puntos de la doctrina esenia con algunos puntos de la doctrina de Jesús, referencias concretas, como por ejemplo a la roca, a la firmeza de la roca. Esas palabras de Jesús, el que escucha mis palabras y las cumple es como el hombre prudente que edifica su casa sobre roca, etcétera. Eso está prácticamente es casi igual en sentido literal a un himno que está contenido en uno de los escritos, de los manuscritos de Qumran encontrados y que pertenecían a la orden de los esenios. El sentido también que tenían los esenios de concebir a Dios como una realidad interna, como una presencia en el corazón, y el encuentro con Dios no era una experiencia del pueblo, sino una experiencia personal. Eso que los alejó del conjunto del judaísmo, eso también está visto así por Jesús. Para Jesús también el Padre es una experiencia de encuentro personal, pero no hay ninguna referencia que se pueda asegurar que Jesús fuera esenio. Ya. Felipe de Madrid nos pregunta tu visión acerca del Nuevo Testamento. Casi nada. Mi visión, ¿en qué sentido? Que supongo que se refiere a si es cierto. Pero supongo que va por ahí, pues en el Nuevo Testamento hay de todo. El Nuevo Testamento, en los 4 evangelios hay muchas incorporaciones que se han hecho después. Hay que pensar además que esos evangelios fueron reconocidos oficialmente como tales allá por el siglo IV de nuestra era. Había llovido mucho tiempo ya, y hay muchas incorporaciones que se notan que pertenecen a otros autores, que son cosas recogidas de tradiciones anteriores. En fin, no todo lo que hay contenido en los evangelios es atribuible a Jesús. Si es esto lo que quería escuchar, pues ya lo he dicho. Nos preguntan también, curioso, Gloria Barcelona dice ¿qué opinas tú acerca de, como dice Benjamín Crem, ese supuesto precursor de Maitreya, que dice que Jesucristo está viviendo en este momento en Roma? ¿Crees que es así? No. Así de categórico. No, así de categórico. Jesús fue una personalidad que llevó sobre sí algo enorme, metafísico, espiritual, que llamamos Cristo en nuestra tradición, el Isvara de los Vedas. Y Jesús, que yo sepa, encarnó para aquella experiencia y no ha vuelto a encarnar después. Ya. Javier de Alicante y Reme de Valencia dice que si has tomado alguna referencia del caballo de Troya. No. Para la pregunta también Felipe de Madrid, creo que es, Jacobo de la Comeña, ¿qué libros ha publicado Félix Gracia? Herederos de la Tierra, Hijos de la Luz, Padre he vuelto, Escalera al cielo, Conversaciones con mi hijo, En el nombre del hijo, son las obras que has publicado hasta ahora, ¿verdad? Sí, como libros, sí. Hay otras obras que son en grabaciones en audio. Bien, hay una segunda parte, queremos seguir hablando de Jesucristo y sobre todo de Cristo y Krishna y de algunas de las similitudes, lo hacemos después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Al igual que el propio Cristo sufrió su propia mutación, su propio camino de iniciación, todos los seres humanos necesitan recorrer esa senda. Es la vía de transformación espiritual que algunos maestros han transitado y enseñado a sus discípulos. Krishna hizo como Cristo. De hecho, existen muchas similitudes entre ellos, entre sus obras.
En los próximos minutos queremos descubrir algunas de esas claves para alcanzar el prometido reino de los cielos. Nuestro invitado nos cuenta. Félix, vamos a tener que estar 4 o 5 programas hablando del tema porque se nos amontonan las preguntas y yo quiero preguntarte también un montón de cosas, las preguntas de los oyentes. Similitudes entre Cristo y Krishna. ¿Hay similitudes? Sí, es que Krishna y Cristo, digamos que pertenecen a la misma estructura, a la misma visión arquetípica, que condensan sobre sí o expresan la misma experiencia. Fíjate qué curioso que el nombre de ambos, Miguel, contiene la partícula is, I-S-H, los dos, Krishna, y en Jesús también está, pero en el Jesús escrito en hebreo, Yesu o Yeshua. Ahí está el is. Y esa partícula is es la raíz de un vocablo sánscrito que es Isvara. Y este término Isvara significa exactamente Dios personal, es decir, el Dios hecho hombre. Fíjate qué maravilla. Krishna y Jesús son el Dios hecho hombre, pero no porque Dios se ha hecho hombre de una forma singular y única, porque todos nosotros estamos ya investidos de lo mismo. Dios ya vive en forma de Paramatma en nosotros, ya existe en nosotros. No, a ese Isvara representa ese hombre que un día toma conciencia de lo que lleva, descubre esa fuerza, ese poder que hay en su corazón, ese Paramatma, el Padre que decía Jesús, porque a ese Paramatma Jesús le llamaba el Padre, lo descubre y reconoce que ese Padre, ese algo abstracto, esa potencialidad, ese poder que lleva dentro, y él mismo son la misma cosa. Como Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Pues bien, cuando un ser humano es capaz de realizar esa identificación total entre ese Paramatma o el poder que hay en el corazón o el Padre que habita en el corazón y él mismo, entonces él se ha convertido en el Isvara, se ha convertido en el Hijo de Dios. Y en ese sentido, Krishna y Jesús, Yeshua, representan en el contexto histórico de la humanidad lo mismo, aunque haya 1600 años aproximadamente de diferencia y algunos matices en cuanto a la doctrina que incorpora uno y otro, porque con 1600 años son tiempos distintos, culturas diferentes, y entonces no es exacto, aunque básicamente ambos expresan lo mismo, hay diferencias entre ellos. Pero inicialmente los dos representan lo mismo, el Dios hecho hombre, el Dios personal. Nos pregunta también, por ejemplo, Francisco Logroño, si Jesús es alguno de los 4 avatares, junto con Zoroastro, Krishna y Buda, que ha habido en el mundo. No, yo no creo que Jesús se pueda comparar con Zoroastro o con Buda. Yo creo que son cosas muy diferentes. Comparar a Jesús y con esto no quiero yo quitarle mérito en absoluto, que nadie se moleste, quitarle mérito en absoluto a ninguna de esas entidades que han realizado una experiencia personal tremenda, que podía yo decir de Buda, por Dios, en absoluto. Pero es necesario saber que no estamos hablando de lo mismo, que lo que hizo Jesús no lo hizo Buda, que no lo ha hecho nadie en la historia. Jesús, Miguel, es que hay que entender esto. Jesús fue un ser humano que reconoció la divinidad que le habitaba y se identificó con esa divinidad, afirmando que él y el Padre eran el mismo. Jesús es el hombre que se hizo Dios. Jesús se hizo el Cristo, el Isvara, y esto no lo ha hecho nadie más en la humanidad, nadie más. El Krishna que se nos presenta en los Vedas no se nos muestra como alguien que ha realizado la experiencia en sí, sino como alguien que ya la tiene, pero que de la persona de la cual tenemos testimonio y además histórico acerca de que ha vivido esa experiencia de realización tremenda, que es el cumplimiento total de la experiencia del alma en la tierra. Ese solo ha habido uno, Miguel, y ese uno es Jesús. Y con esto no le quitamos nada a otras entidades, insisto, pero cada uno hay que ponerlo en el sitio donde está. Nos preguntan también cosas acerca de Jesús, la historia. En un primer lugar dicen si hay claves históricas que demuestran la existencia real de Cristo. ¿De Jesús? Sí, perdón, de Jesús, sí. Sí, hombre, claro que hay testimonios, o sea, la existencia histórica de Jesús yo creo que es algo que no se pone en duda. Hay un historiador, Flavio Josefo, que fue contemporáneo de Jesús, y él da testimonio en la historia del pueblo judío, él da testimonio de la existencia de Jesús. O sea que la existencia histórica de Jesús es algo que no se puede cuestionar. Sí se pueden cuestionar determinados aspectos, como preguntaba antes otro oyente, ¿no? Acerca de lo que se muestra en los evangelios. Es decir, todo lo que hay escrito es aplicable a Jesús, todo eso es verdadero. Pues habría que contestar que no, que ha habido muchas intercalaciones posteriores, muchísimas, ¿no? Pero igual que eso sí que
que es discutible, no es discutible la existencia de Jesús. Preguntan también si tiene alguna relación Apolonio con Jesucristo. No. No tiene nada que ver. No. ¿Murió Jesús en Cachemira, como algunos autores decían? No, Jesús murió en la cruz. No murió en Cachemira. No, murió crucificado, y además porque él quiso. Es verdad que Jesús se casó en Cachemira y formó una familia y sus descendientes todavía custodian eso es una leyenda la tumba. Que algunos defienden, pero no es así. ¿La religión tiene alguna influencia la religión egipcia con la religión cristiana? ¿Influencia? ¿Relación? Sí. Relación. Sí que relación, evidentemente, porque los principios esenciales, tanto de Krishna como de Jesús, han sido principios esenciales en todas las doctrinas, también anteriormente. Recuerda que hubo un faraón, Akenatón, que también tenía esa conciencia del Dios personal habitando en el corazón de los hombres. Eso es cristiano igualmente. De manera que claro que no se podría decir influencias, sino coincidencias, porque se está hablando de lo mismo. Te sigo haciendo preguntas que nos mandan nuestros oyentes. Dice que los milagros de Jesús fueron tal y como se describen o son simples metáforas, y los milagros solo fueron influencias espirituales en los Probablemente demás. Fueron más metáforas que milagros reales, sí. Preguntan también que por qué la vida pública de Jesús fue tan escasa y por qué no mostró el mensaje durante toda su vida. Solamente tuvo 3 años, me parece, de vida pública. Estuvo menos tiempo. Según los investigadores más o historiadores más afinados, el tiempo que se llama de vida pública de Jesús fue aproximadamente 1 año, no más. ¿Solo? Sí, no hace falta más tampoco, Miguel. En 1 año, fíjate todo lo que hizo. Ya. Es cierto que los mensajes de otros fundadores de otras religiones como Mahoma y Buda tienen objetivos comunes y se podrían unificar las religiones. Preguntan. Están unificadas. Lo que ocurre es que nosotros las vemos de formas diferentes. Las religiones no están separadas. Mejor dicho, el trasfondo doctrinal de estas grandes personalidades no es diferente. Lo que ocurre es que después, cuando los seres humanos hemos inventado las religiones surgidas de esas doctrinas, entonces sí que hemos establecido el cisma. Pero en el fondo, en el origen, las cosas están unidas porque son una. Alberto de La Coruña pregunta: ¿qué opinión te merece la Iglesia Católica? Pues yo respeto a todas las personas y también a ese colectivo en el que nací y he sido educado, aunque discrepe de tantas cosas, pero eso no significa que lo condene. No lo condeno. Están haciendo un papel y, como antes decíamos, Miguel, a través del error también se llega a la verdad. Julián de Madrid, 2 preguntas más y luego te pregunto cómo entrar al reino de los cielos, que era un poco hoy nuestra intención. Julián de Madrid: de las Biblias publicadas, ¿cuál se acerca más al mensaje original de Jesucristo? Las Biblias son básicamente todas iguales, ¿no? Lo que cambia es la traducción que se ha hecho. Entonces hay matices, algunas palabras, matices de tipo semántico, pero esencialmente son las mismas. Si le sirve de algo a esta persona, la que yo manejo es la llamada de Jerusalén. De Jerusalén. Y por último, Lázaro de Madrid pregunta: ¿qué relación había entre Jesús y Lázaro? Pues ¿o hay alguna clave en esa relación? Sí. Breve, si puedes. Sí, hay una clave, pero sería muy largo de explicar. Digamos que Lázaro era un amigo de Jesús, pero era algo más que un amigo en el sentido afectivo, cordial, que nosotros podemos entender ahora. Era un discípulo de Jesús avanzado que realizó la experiencia de transformación enorme, que luego se reviste en forma de milagro en los evangelios, dando a entender que Lázaro fue resucitado habiendo muerto físicamente. Probablemente las cosas no fueron de esa manera, y lo que hay ahí detrás es un milagro de otra índole, es verdaderamente una transformación llevado a cabo por Lázaro. Algo así como un proceso iniciático que implica la transformación profunda de una persona que probablemente fue el primero sobre el que Jesús aplicó esas verdades suyas y que calaron tan hondamente en él que experimentaron esa resurrección. Lázaro era un muerto en términos probablemente alegóricos, es decir, una persona que vivía en un estado de muerte, no de muerte física, sino lo que significa estar muerto, que es sentirse alejado de Dios, abandonado de Dios, y desde ahí resucitó a la gloria, pero en un sentido iniciático del término, probablemente. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Y lo digo porque aquí lo contamos todos. En 7 minutos, feliz
4 claves o claves para alcanzar ese reino de los cielos, que era un poco hoy lo que pretendíamos. Y evidentemente tienes que venir más veces al programa, estás invitado para cuando quieras. En 7 minutos has dicho. Sí, 7 u 8. Claves para llegar al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un estado del alma. La tradición nuestra, la Iglesia Católica, ha convertido lo que para Jesús era un estado de conciencia, que significa un estado de comunión con Dios, un sentir que tú y Dios eres lo mismo, que el Padre que habita en tu corazón y tú eres el mismo, es decir, un poder decir como Él dijo, el Padre y yo somos uno. Quien es capaz de experimentarlo eso, no de decirlo de boquilla, sino de experimentarlo, de sentirlo, ese habría alcanzado el reino de los cielos, que es un estado de inefable del alma. Es lo que en términos védicos se llama el estado de nirvana, el estado de comunión con el Supremo, ¿de acuerdo? Ese es el cielo. Naturalmente, eso tiene poco que ver con el cielo escatológico, el cielo post-mortem que la tradición católica ha sostenido, ¿no? Te tienes que morir aquí para poder ir a ese otro cielo, lo cual es falso. Ese otro cielo no existe. El cielo, el reino de los cielos del que hablaba Jesús, existe aquí, allí donde uno está. Y una de dos, Miguel. O lo encontramos aquí, o lo descubrimos aquí, es decir, o establecemos aquí ese estado del alma de comunión con lo que llamamos el Padre o Dios, o no lo podremos hacer y tendremos que volver a intentarlo, porque la experiencia del alma, el destino del alma, es vivir esa experiencia. Aquí, en este planeta. Aquí, exactamente, aquí, en la vida presente, en el trabajo cotidiano, haciendo lo que haces, ser capaz de descubrir que aquello que haces, lo haces precisamente para realizar la experiencia de descubrimiento de lo divino que cada uno lleva. Y si no lo conseguimos, volveremos otra vez, porque el destino del alma es hacerlo. ¿Y cómo se consigue eso? Tanto Krishna como Jesús. En el libro das sí, están las claves, sí, pero sí. Lo que pasa es que las claves a las que tú te refieres probablemente es un añadido, una incorporación que Jesús hace, un añadido que él hace después para, digamos, todos aquellos que, habiendo alcanzado este estado de comunión, quieren convertir la vida presente en un reino de los cielos. Es decir, llevar ese estado de éxtasis que significa el encuentro con Dios a la vida cotidiana, convertir el mundo en un mundo de bienaventuranza. Para eso él facilitó unas claves también. Pero inicialmente lo que Jesús muestra, lo que él explica, es qué es necesario realizar, qué cambio es necesario llevar a cabo para poder experimentar aquí en vida eso que él llamaba reino de los cielos o nirvana, como dicen los Vedas. Y eso constituyó el mensaje del reino de los cielos de Jesús, que en sus palabras se llamaba Teshuvah. Fíjate, eso es otra de las modificaciones, no vamos a decir tergiversación, pero sí de los cambios que han tenido lugar sobre el mensaje de Jesús. La Teshuvah de Jesús, que es el mensaje del reino de los cielos, ha sido traducido por arrepentimiento, y no es eso, no significa arrepentimiento, sino un cambio verdadero. La palabra Teshuvah viene del verbo sub, que significa girar, y de ahí nace el sustantivo Teshuvah, que significa girar apartándose. Entonces, no significa eso como se ha traducido arrepentimiento, más bien se parece al concepto de metanoia que aparece en los evangelios griegos, en las versiones griegas, que la metanoia significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Y esto es lo que Jesús decía. Él hablaba del reino de los cielos, que era una vida diferente. Y decía, y eso está a tu alcance, pero para conseguirlo tienes que practicar la Teshuvah, es decir, tienes que hacer un giro radical en tu vida, tienes que dar la vuelta a ese enfoque que le das a tu vida y apartarte de la dirección que llevas. Y únicamente si haces eso, podrás experimentar ese estado gozoso de comunión con Dios. Podrás sentir que verdaderamente Dios vive en ti y que eso que vive en ti y tú eres la misma cosa. Y una vez que hayas alcanzado ese estado de gracia, ese estado inefable, llamado nirvana o reino de los cielos, es cuando puedes dar otro paso más allá, que es lo que permite crear un mundo a imagen y semejanza de eso que has vislumbrado en el estado de comunión, en esa experiencia de encuentro con Dios. Y esas son las claves a las que probablemente tú te referías cuando me has hecho las preguntas. Y esas claves, desde mi personal visión, naturalmente, pues son 4. Y están contenidas igualmente en esa visión de Jesús. Hablo de ellas en el libro, las explico. Supongo que no vamos a tener tiempo de explicarlas aquí. Si las nombras, tenemos 4 minutos. Pues la primera de ellas es reconocer la naturaleza del camino que uno acepta cuando decide vivir esa experiencia, porque uno tiene que decidir vivir esa experiencia, querer realizar ese encuentro con Dios. Y Jesús dice que si te pones en este camino de querer realizar esa experiencia, de encarnar tú mismo a Dios, de sentirte que eres el Hijo de Dios, entonces tienes que saber que ese camino en el que te adentras es el camino estrecho. Esa es la primera de las claves. Y eso no tiene que ver con maleficios o con dificultades. Tiene que ver con un desarrollo de la sensibilidad exquisito
Testamento que te permite adentrarte progresivamente en matices cada vez más sutiles de la ley. La segunda es ponerse a bien con los demás. Ponerse a bien con los demás. Es tremendo cuando Jesús dice, si al acercarte al altar para ofrecer tu ofrenda recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja al pie del altar tu ofrenda, vete primero a reconciliarte con él y luego vuelve y haz tu ofrenda. Esta clave es tremenda, no podemos adentrarnos en ella ahora, pero vamos, si como dices, quieres que venga, yo estoy encantado de venir otro día, pues podremos entrar en detalle en el contenido de cada una de estas. Pero esa es la segunda clave. Ponerse a bien con los demás. Ponerse a bien con los demás. La tercera de las claves es poner la mejilla, poner la otra mejilla. Habéis oído que se dijo, esas son palabras de Jesús, que ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que no os resistáis al malo. Y al que os abofetee en una mejilla, ponerle también la otra. Y todo eso tiene una enseñanza tremenda, a la que, si Dios quiere, podremos abordarla en algún otro momento, Miguel. Y la cuarta y última, que aparece en el mismo contexto evangélico de esta que acabamos de decir, es compartir la túnica. ¿Compartir la túnica? Compartir la túnica. Que no tiene nada que ver con asistir a la pobreza, sino con practicar un tipo de caridad que Jesús mostró, que trata no de socorrer al desvalido estrictamente, sino de evitar que haya desvalidos. Establecer la abundancia en lugar de luchar contra la pobreza es favorecer el establecimiento de la abundancia. Pero en fin, como tú mismo decías, si hemos de venir otra vez, pues ya... Habrá que venir. Habrá que venir. Yo quiero pedir disculpas a oyentes, hay un montón de oyentes que quieren participar en el programa, entrar y hablar contigo. Bueno, como vas a venir más veces, lo haremos. Dos preguntas que dicen los oyentes. Pilar de Canarias, ¿por qué en la enseñanza de la religión católica se presta más atención al Nuevo que al Antiguo Testamento? Nos pregunta. Yo creo que eso no es un error. Yo creo que la clave que se corresponde con la experiencia humana en el presente está fundamentalmente contenida en el Nuevo Testamento. Hay que pensar, Miguel, que el Nuevo Testamento nos da las claves, nos habla del reino de los cielos, que es no solo un estado del alma, sino además una calidad de vida para poderla implantar aquí, vivir verdaderamente la bienaventuranza. Y esas claves están contenidas en el mensaje de Jesús. Y eso está veladamente también oculto en algunos pasajes evangélicos y fundamentalmente en la doctrina de la Teshuvá, de la que hemos insinuado alguna cosa. Ajá. Entonces, esto es lo que realmente tiene interés para nosotros, que estamos viviendo una época en la que tenemos la oportunidad de, descubriendo esas claves, poder vivir esa experiencia de transformación y verdaderamente alcanzar el gozo aquí, Miguel. No morirte creyendo que vas a ir al cielo. No, hombre, no, el cielo está aquí. Y si te mueres y no has sido capaz de descubrirlo, tendrás que venir otra vez a buscarlo. Y esas claves están ahí. Luis de Barcelona, ¿por qué es necesaria la figura de Cristo en la historia de esta humanidad? No es que sea necesaria la figura, es que, bueno, el Cristo vino y vivió la experiencia aquella, pero no como una cuestión personal, que lo fue, sino como aliciente para los demás, como facilidad. Claro, es que habiendo hecho él lo que hizo, todos los demás podremos hacerlo un día, Miguel. Tú conoces, y seguramente la persona que nos ha hecho, este oyente que nos ha hecho la pregunta, seguramente conoce aquellos experimentos que llevaron a cabo un grupo de biólogos en Inglaterra, liderados por el biólogo llamado Rupert Sheldrake, con unas ratas que las sometieron a una tarea de aprendizaje. Las ratas tenían que aprender a sortear un laberinto. Qué bonito. Y después de muchas sesiones, las ratas aprendieron, las colocaban en la puerta y ellas solitas se introducían en el laberinto y sin ningún titubeo llegaban hasta la salida. Bueno, pero lo sorprendente de esto fue que las ratas descendientes de estas nacieron sabiendo ya encontrar la salida. Esto fue tremendo. Y lo igualmente sorprendente es que constataron que otras ratas existentes en laboratorios situados a miles de kilómetros, sobre las cuales no se había producido este tipo de experiencia, de pronto supieron también sortear el laberinto. Y esto les permitió a ellos elaborar esa teoría de la existencia de campos comunes de experiencia, ¿no? En virtud de los cuales un individuo de una especie, la experiencia que él vive, no es única o exclusiva, sino que en alguna medida se convierte en patrimonio de todo el colectivo igual. Entonces, fíjate, cuando esto lo llevamos al terreno de la experiencia resuelta por Jesús, nos encontramos con que alguien
llamado Jesús, que era un ser humano, uno de los nuestros, Miguel, uno de carne y hueso como nosotros, hijo de un hombre y de una mujer, vivió la experiencia de encarnar en sí mismo al Hijo de Dios. Pues si esto lo ha hecho uno de los nuestros, también nosotros lo podremos hacer algún día, igual que en el experimento, porque participamos del mismo colectivo. En consecuencia, esa experiencia no es única. Él la hizo, pero nos ha abierto la puerta a los demás. Por eso él afirmó con toda la autoridad: yo soy el camino. Y él sabía lo que decía cuando dijo aquello. Por supuesto, en el sentido de que él ha abierto o establecido la facilidad a todos los demás. Es curioso, Félix, aquí has visto, cuando hemos empezado el programa hemos puesto un montón de velas. Todas se han casi consumido, las que tenemos aquí enfrente de nosotros. ¿Las hemos agotado? Había 5 o 6, han desaparecido. Pero todavía queda luz ahí, ¿eh? Queda luz. Queda luz. Podemos salir del laberinto, ¿no? Evidentemente, estamos saliendo, Miguel. Lo que ocurre es que también hay que decir una cosa, ¿eh? Y es que todas las claves están. La enseñanza ha sido transmitida, la experiencia además ha sido resuelta, por lo tanto, el camino está trazado y la puerta está abierta. Pero fíjate, Miguel, esto es lo dramático. De nada nos sirve que todo esto sea así, que además sea fácil, que esté en nosotros esa posibilidad. De nada nos sirve si nosotros no somos capaces de abrir los ojos y reconocerlo. Para lo cual es necesario saber que el ser humano, pese a todo, está sumido en un estado de ignorancia al que los Vedas ya se refieren desde los tiempos más remotos, y dicen que el ser humano vive en avidia, es decir, un estado de ignorancia que le hace no saber quién es él, ni de dónde viene, ni qué hace aquí, ni a dónde va. Y claro, fíjate, Miguel, el que no sabe cómo ha venido aquí, tampoco sabrá cómo ha de irse. Aunque se les dé las claves, quien las dé, aunque se escriban libros o se den conferencias, aunque venga Jesús, pero si uno no sabe finalmente cómo ha venido y cómo está, es decir, en qué estado se encuentra su alma, si no sabe todo eso, no podrá reconocer el valor que tienen esas claves como indicativas de un gesto de conciencia, de un cambio de actitud, que no es difícil, pero que si no sabes qué tienes que hacer, pues nunca lo podrás hacer. Gracias por haber estado con nosotros. Te emplazo para venir más veces al programa, que el 2000 te dé todo lo que te mereces y que podamos entrar en ese reino de los cielos. Y atentos, ¿hay algún teléfono donde se te pueda consultar o tratar de conseguir esos libros? Sí. Neuquén Comunicaciones. Hay un teléfono. Atentos, si queréis apuntarlos, pero les damos un segundito para que cojan lápiz y papel, enseguida damos ese número de teléfono. Prefijo 91 de Madrid. Prefijo 91, luego es el... Creo que lo tienes tú apuntado ahí, ¿no? 633 40 54. Repetimos, prefijo 91 633 40 54 si queréis hablar con Félix Gracia o conseguir alguno de sus libros de Neuquén Comunicaciones. Gracias, Félix, te emplazo a venir al programa. Pedimos disculpas a los clientes, han quedado multitud de ellos. Ha sido un placer estar de nuevo. Volveremos, sí. Ha sido un placer también para mí, Miguel, ya lo sabes. Gracias. Y a toda prisa nos tenemos que marchar. Teníamos 3 lotes de libros, de 2 libros: Escalera al cielo y En el nombre del Hijo, el segundo volumen editado por Félix Gracia. Neuquén Comunicaciones es la editorial, que han sido para Teucro, un personaje del chat, para María Mar Domingo de Madrid y para Alberto Garrote de La Coruña. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis esos libros en casa. Un buen regalo de Reyes. Gracias a todos por participar con nosotros. Nosotros nos vamos, termina la semana, es el último plazo para participar en nuestros concursos. Ya sabéis, por carta, apartado 488 o vía internet, laisla.com/blanco.